Bienvenidos a Un Resplandor de Luz en el Camino. Soy Héctor Catani. Quería contarles que fui testigo de una conversación entre dos personas. Una decía que la vida no la cambiaría por nada, no la vendería por nada. Por el otro lado, la respuesta era de que todos los seres humanos teníamos un precio de venta. Eso me hizo pensar en la historia del doctor Johann Fausto. Johann Fausto fue el hombre que le vendió su alma al diablo. Cada vez que nosotros sabemos acerca de alguien que es un protagonista de un acto de injusticia, o que ejerce una traición, o alguien que hace una maldad que exhibe crueldad, la gente dice, ese le vendió su alma al diablo. En la historia hubo un librero que se llamó Johann Spy. Él fue el que escribió o que publicó la primera historia acerca del doctor Fausto. Se dice que Johann Fausten, o el doctor Fausto, acostumbraba a pasearse por las tardes acompañado de dos grandes perros negros a los cuales los vecinos aseguraban de que eran dos demonios. Felipe Melanchthon, quien fue la mano derecha de Martín Lutero en la Reforma Protestante, él daba testimonio y aseguraba que de verdad esos dos perros eran dos demonios. Un hombre que se llamó Christopher Marlowe. Él fue un escritor junto con Shakespeare. Él fue el que hizo la historia más popular acerca del doctor Fausto. Christopher Marlowe vivió entre los años 1564 y 1593, una corta vida. 11 años después de su muerte se escribió el libro La historia trágica del doctor Fausto. Esta después derivó en otras versiones como del famosísimo escritor Wolfgang Goethe, y aquí más cerca a nosotros, Adolfo Bioy Casares en la Argentina escribió la historia La víspera de Fausto. En síntesis, la esencia de esta historia con sus matices es la siguiente. El doctor Fausto era un hombre que se introdujo en el mundo del ocultismo. Él estudió la astrología, la teología y también la magia negra. Un día, el doctor Fausto fue dominado por un deseo en su corazón de tener todos los conocimientos terrenales, es decir, sabiduría. Él también quería ser un hombre famoso y quería tener mucho dinero y quería tener muchas mujeres y la vanidad de la eterna juventud. Se dice que Satanás, conocedor de los sentimientos del doctor Fausto, le envió un mensajero llamado Mefistófeles para hacerle una oferta. La oferta era que Satanás podía complacerle todos los deseos, pero él tenía que venderle el alma al diablo por toda la eternidad. El doctor Fausto tuvo una gran lucha interna, un gran debate interno y finalmente con el paso del tiempo, él aceptó el trato. Se volvió un hombre sabio, un hombre rico, que era acompañado por muchas mujeres y se lo veía a él siempre reluciente, luciendo una eterna juventud. Pero el tiempo fue pasando y la vida del doctor Fausto se fue desgastando en excesos mundanos y vanidades. Pero entonces el doctor Fausto un día sintió que el diablo vino a cobrar su deuda. El diablo vino a cobrar su pacto, el arreglo que habían llegado. Y entonces el doctor Fausto, tarde,
muy tarde, se dio cuenta que había hecho un muy mal negocio. Se dice que él tuvo un suspiro profundo y dijo: bello instante, no te esfumes. Déjeme decirle de que Satanás no se olvida de ninguna deuda y él siempre va a venir por el botín más precioso, que es el alma humana, su vida, mi vida. Se dice que el verdadero doctor Fausto tuvo un final trágico. El verdadero doctor Fausto se dice que vivió entre los años 1480 y 1540 y en un laboratorio haciendo un experimento con químicos fue víctima en una gran explosión. En la Biblia hay un hombre que se llamaba Esaú. Él también hizo un muy mal negocio. Él era calificado como un diestro cazador, es decir, una persona acostumbrada a las grandes batallas con las fieras salvajes. Pero un día le fue mal en su casa y regresó al hogar y encontró a su hermano Jacob cocinando un potaje, un guiso de lenteja. Esaú le dijo a Jacob que él le podía vender su primogenitura a cambio del plato de lenteja. Jacob, un hábil comerciante, hizo el negocio, pero cuenta la Biblia que con el paso del tiempo Esaú se arrepintió y se dio cuenta que había hecho un muy mal negocio. La primogenitura, entre otras cosas, era vender el derecho sacerdotal, era vender el derecho de ser el mediador entre Dios y la familia, era el derecho a ser parte del árbol genealógico de quien iba a ser el Mesías, Cristo. La Biblia dice que Esaú, ese diestro cazador y que la Biblia lo define como un hombre peludo, se lo vio llorando como si fuera un niño que le han quitado sus caramelos o sus juguetes. Dicen que Esaú procuró recuperar su primogenitura con lágrimas, pero ya era tarde. ¿Cuántas veces en nuestra vida tomamos muy malas decisiones? ¿Cuántas veces en nuestra vida tenemos grandes desaciertos que nos sumergen en un mundo de dolor? Muchas veces la vida no nos da nuevas oportunidades, pero nosotros tenemos que pensar, el mejor negocio no está aquí en los asuntos terrenales, sino en los asuntos espirituales, eternales y celestiales. Pues mi invitación es a pensar en la eternidad. La Biblia dice que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y Él es el autor de eterna salvación. Esa es la expresión que usa la Biblia, que Jesús es el autor de eterna salvación. También la Biblia dice que Él en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa, la que puede limpiar, lavar, quitar todo nuestro pecado. Dice que a través de su sangre preciosa, Él nos abrió un camino nuevo hacia el lugar santísimo, es decir, hacia la misma presencia de Dios. Por lo tanto, nos conviene a nosotros hoy dar una mirada hacia la cruz del Calvario, donde Jesús murió y derramó su sangre preciosa. Yo puedo asegurar que una sola gota de esa sangre sería suficiente para quitar todo el pecado de nuestra vida y para darnos una vida que es eterna. Me gusta leer en las páginas de la Biblia la promesa de Dios acerca de su maravilloso regalo, la vida eterna. La Biblia dice que todo aquel que cree en Cristo no se pierde, mas tiene vida eterna. No se comprometan los asuntos pasajeros, terrenales, temporales, materiales. Piense en la eternidad, piense en el cielo, piense en la vida eterna que Cristo le puede dar. No haga negocios con el diablo, no haga negocios con el materialismo. Todo eso sumergirá su vida en una gran frustración y en una pérdida eterna.
pero ponga su fe en Cristo. Él puede ser su Salvador. Él y solo Él es el autor de eterna salvación. Que Dios bendiga grandemente sus vidas y su decisión. Y les espero en un nuevo resplandor de luz en el camino.